¿Has reflexionado alguna vez sobre la eternidad y su inmensa temporalidad? Hay ocasiones, especialmente en las tranquilas noches solitarias, en las que me pierdo en pensamientos sobre la eternidad. Me esfuerzo por entender su naturaleza, pero es un desafío monumental para nuestras mentes finitas, condicionadas por el tiempo. Vivimos en un mundo donde el tiempo lo rige todo, y la idea de algo eterno es casi incomprensible. En esas horas de reflexión solitaria, me pregunto qué estaré haciendo dentro de 100 años, 1.000.000 de años, o incluso 1.000 millones de años. La eternidad, con sus épocas interminables, está tan cerca. ¿Te has dado cuenta de lo cercana que está la eternidad a nosotros? Solo se necesita un suspiro en un momento de soledad para cruzar el umbral hacia lo eterno. Como seres humanos, como entidades mortales, ¿no deberíamos prepararnos más para esta realidad eterna? No basta solo prepararnos para la jubilación, que ni siquiera es una certeza, a diferencia de la eternidad, que nos espera inexorablemente. ¿Estás listo para la eternidad? ¿Estás preparado para enfrentar a tu Creador? Los versículos de Mateo 7, 21 a 23 traen un mensaje profundo y serio, que lamentablemente puede haber sido atenuado por la familiaridad excesiva resultante de predicaciones frecuentes. Nos hemos acostumbrado, de cierta manera, al verdadero peso y significado de estas palabras pronunciadas por nuestro Señor, lo que puede llevar a un efecto de adormecimiento en nuestra percepción de estos versículos. Por lo tanto, el propósito del sermón de hoy es revitalizar el respeto y la admiración que estos 3 versículos de Mateo 7, 21 a 23 merecen. Es fundamental reavivar nuestro aprecio por la seriedad y profundidad de las lecciones presentes en estos pasajes. Estos versículos son de extrema gravedad. Mateo 7, 21 a 23 nos enseñan que no todos los que llaman a Jesús Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que realizan la voluntad del Padre Celestial. Muchos dirán haber profetizado, expulsado demonios y hecho maravillas en nombre de Jesús, pero Él declarará nunca haberlos conocido, ordenándoles que se retiren por haber practicado la iniquidad. Tales palabras resonarán para algunos en sus últimos momentos antes de enfrentar la realidad del infierno. No es suficiente solo proclamar a Jesús como el Señor resucitado y el gobernante de nuestras vidas para asegurar el acceso al reino de los cielos en ese día decisivo. Solo aquellos que verdaderamente practican la voluntad divina recibirán permiso para entrar, como enseñó Jesús. Es la forma en que llevamos nuestras vidas la que genuinamente atestigua nuestra fidelidad y autenticidad. Después de todo, las palabras por sí solas tienen poco peso en este contexto. No pueden reemplazar la obediencia ni las acciones religiosas. El verdadero indicador de fe reside en nuestra adhesión a la voluntad divina. Simples proclamaciones de fe son insuficientes sin una conducta alineada con los deseos del Padre Celestial. Seamos sinceros entre nosotros. Es fácil adoptar un lenguaje religioso, repetir frases hechas, memorizar pasajes bíblicos o cantar himnos sagrados, mientras se falla en cumplir con los designios de Dios, fallando constantemente en obedecer los mandamientos del Padre. Incluso Satanás recurre a las Escrituras y los demonios reconocen y creen en la existencia de Dios, como se menciona en Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios existe? Haces bien, incluso los demonios creen y tiemblan. La realidad es que cuando alguien experimenta un verdadero renacimiento espiritual, acoge en sí la presencia del Espíritu Santo. Esto se evidencia en Romanos 8, 8 a 9. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Ahora, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. El Espíritu Santo bendito capacita a los fieles para conocer y ejecutar la voluntad del Padre. Por la presencia del amor divino en sus corazones, son inspirados a obedecer y servir al prójimo.
Al reflexionar sobre el pasaje, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Me pregunto sobre el verdadero número de estos muchos. Durante mi predicación, noto que hay personas que se consideran creyentes, pero que en realidad no son reconocidas por Jesús. ¿Será que tú formas parte de aquellos que proclaman a Cristo solo con palabras, sin vivir verdaderamente para Él? Profesan a Cristo, pero viven de manera contraria a sus enseñanzas. Estas personas se sorprenden al descubrir que Jesús no las reconoce, pues viven una falsedad tan profunda que llegan a creer en sus propias ilusiones. Están equivocadas, caminando por la tierra creyéndose cristianas, convencidas de su salvación y filiación divina, pero en realidad están engañándose, vagando por el mundo sin darse cuenta de que están al borde del abismo infernal. En estos versículos, Jesús advierte contra el autoengaño y la falsa sensación de seguridad en las meras declaraciones de fe. Él destaca la necesidad de un corazón transformado y de una vida que refleje un compromiso genuino en seguir la voluntad de Dios. El auténtico discipulado requiere una conexión personal con Dios y la disposición para rendirse a su autoridad, renunciando a los propios deseos y armonizándose con sus planes. En esta narrativa conmovedora, Jesús no se dirige a aquellos que lo niegan explícitamente, sino a aquellos que se autodenominan creyentes. Asisten a la iglesia, participan en actos religiosos rutinarios, pero sus vidas revelan una desconexión crucial con el corazón de la fe verdadera. Esto es una alarma para entender que la participación en prácticas religiosas, por más significativas que sean, como profetizar, exorcizar demonios o realizar proezas admirables en su nombre, no equivalen a una verdadera conexión con Cristo. El aspecto fundamental reside en la condición del corazón y en las acciones que emanan de él. Es común confundir el éxito espiritual con la realización de actividades religiosas visibles y medibles. Sin embargo, Jesús destaca que tales prácticas no son los verdaderos indicadores de un fiel. El riesgo del autoengaño es palpable. Muchos, confiados en su redención debido a sus prácticas religiosas, pueden encontrarse con la desoladora realidad de ser repudiados por Cristo. No por no haber hecho lo suficiente, sino porque sus corazones nunca estuvieron verdaderamente en consonancia con la voluntad divina. Reflexionar sobre el verdadero significado de conocer y ser conocido por Cristo nos lleva a un análisis profundo. Esta comprensión va más allá de una simple declaración verbal o de prácticas religiosas superficiales. Involucra un corazón transformado por la gracia divina, una entrega voluntaria a la soberanía de Cristo y un compromiso diario con la obediencia a sus enseñanzas. Esta relación íntima con Dios se fortalece a través de la oración, la meditación en las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo. A medida que evaluamos nuestro propio estado espiritual, no debemos dejarnos engañar por las apariencias externas de la religiosidad. Es crucial examinar nuestros corazones, intenciones y la manera en que vivimos en el día a día. Debemos preguntarnos si nuestra vida refleja un vínculo genuino, constante y profundo con Cristo, si estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee, transforme y guíe en la verdad. Nuestras acciones y elecciones deben demostrar un amor por Dios y por el prójimo que trascienda meras palabras. Esa es la verdadera esencia de conocer a Cristo y ser conocido por Él. Se trata de un llamado a una fe profunda, auténtica y transformadora, que impregna todos los aspectos de nuestra existencia y nos prepara para la eternidad a su lado. La voluntad del Padre, como enseñada por Jesús, implica obedecer los mandamientos de Dios y vivir de manera alineada con sus preceptos. Esto involucra mucho más que palabras o declaraciones de fe. Es una invitación a la acción y a la transformación genuina. Jesús destacó la importancia crucial de aplicar sus enseñanzas en la vida práctica, enfatizando la obediencia y la verdadera devoción a Dios.
Subrayó la relevancia de expresar la fe a través de acciones y actitudes correctas, en contraposición a la dependencia de meras expresiones externas o rituales religiosos. Es esencial ser práctico y buscar entender la voluntad de Dios en las Escrituras. La voluntad de Dios es clara en mandamientos como no robarás. Entonces, ¿por qué algunas personas insisten en prácticas contrarias, como robar o mentir en declaraciones de impuestos? Profesar a Cristo va más allá de las palabras. Es necesario vivir de una forma que demuestre ser un verdadero seguidor de Cristo. La obediencia implica actuar con honestidad e integridad. Otro mandamiento fundamental es: no cometerás adulterio. Esto refleja la voluntad de Dios de que mantengamos la fidelidad y el honor en el matrimonio. Tener una segunda familia en secreto o involucrarse en relaciones extramatrimoniales son actitudes que contravienen este mandamiento. Honrar el compromiso matrimonial es un acto de obediencia y respeto a la voluntad divina. En 1 Corintios 6:18 se nos advierte huir de la inmoralidad sexual. Esto incluye la fornicación, el adulterio y el consumo de contenido profano en Internet, todos clasificados como inmoralidad sexual. Dios nos instruye a alejarnos de estas prácticas. Por lo tanto, es fundamental preguntarnos, ¿realmente estamos evitando estas tentaciones o estamos buscando lo que es expresamente contrario a la voluntad del Padre? Vivir según las enseñanzas de Cristo significa adoptar un estilo de vida que refleje genuinamente nuestra fe, a través de acciones y decisiones que estén alineadas con los mandamientos de Dios y el ejemplo de Cristo. Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos ofrece una orientación valiosa para la vida eterna, destacando la importancia de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo revela una verdad profunda. No todos tendrán el privilegio de ver al Señor. Alude a la visión continua de Dios que sigue al juicio final, marcando la separación de la humanidad entre el cielo y el infierno. Destaca la importancia crítica de la paz y la santidad en nuestras vidas, pues sin estas es imposible estar ante Dios eternamente. La paz y la santidad son requisitos indispensables para la presencia de Dios. Es vital comprender que solo la paz o solo la santidad no son suficientes. La Biblia nos exhorta a poseer ambas cualidades. La paz significa vivir en amor y armonía con los demás, lidiando con ofensas de manera amorosa y manteniendo relaciones pacíficas. Debemos esforzarnos por estar en paz con todos, incluyendo a los miembros de nuestra familia. La santidad, por otro lado, implica vivir una vida dedicada a Dios, reflejando su imagen y siguiendo sus caminos. Aunque es imposible alcanzar la plena santidad que Jesús manifestó, somos llamados a buscar y luchar activamente por la santidad, creciendo continuamente en nuestra devoción y viviendo una vida separada para Dios. Buscar la paz y la santidad no es una cuestión de alcanzar un nivel específico de perfección, sino de orientar nuestros corazones hacia estas cualidades. Debemos buscar y perseguir constantemente la paz y la santidad, pues son ellas las que nos guiarán a la eternidad y nos permitirán estar ante Dios. Aspirar a una existencia marcada por la paz, el amor y la santidad es un camino constante de evolución y transformación. Como cristianos, estamos llamados a dirigir nuestros corazones hacia Dios y sus deseos, alejándonos de las influencias mundanas y sus prácticas. Nuestra búsqueda de la paz y la santidad refleja nuestro compromiso con Dios y nuestra preparación para la vida celestial. Para todo fiel que aspira a ver al Señor, la jornada en busca de la paz y la santidad es esencial. Es ampliamente reconocido que el infierno es una realidad, eterno, llameante e inevitable. Aquellos que se dirigen al infierno son individuos que Jesucristo jamás conoció. Este lugar se caracteriza por la ausencia de gracia y amor, donde la tristeza persiste sin cesar. Es crucial cuestionarse sobre la conformidad con la voluntad del Padre.
Aunque yo no conozca los detalles de su vida, así como usted desconoce los míos, y ninguno de nosotros sirva de juez para el otro, este mensaje es fundamental para el cuerpo de Cristo. Conforme Jesús afirmó en Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23, no son todos los que lo invocan como Señor los que entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que cumplen la voluntad del Padre Celestial. Muchos dirán a Jesús en aquel día que profetizaron, expulsaron demonios y realizaron maravillas en su nombre, pero eso no garantiza la entrada en el reino de los cielos. El verdadero criterio es la fidelidad a la voluntad divina. En este pasaje se sugiere que algunos individuos, sorprendentemente, intentarán entrar en el reino de los cielos, pero se les negará la entrada. Según el comentario bíblico de John Trapp, esta advertencia de Jesús en Mateo 7, versículos 21 a 23, está dirigida a aquellos que verbalizan Señor, Señor, pero fallan en integrar sus creencias espirituales en sus vidas diarias. Estas personas pueden incluso asistir a la iglesia y cumplir con ciertos deberes religiosos, pero aún así cometen transgresiones contra Dios y otros, igual que cualquier otra persona. Trapp los describe como aquellos que hablan como ángeles, pero viven como demonios, poseyendo el habla suave de Jacob, pero las acciones rudas de Esaú. Es crucial identificar señales de alerta para asegurarnos de no convertirnos en uno de estos llamados falsos cristianos. Un signo importante de falta de sinceridad en la fe es cuando alguien profesa aceptar a Jesucristo como su Salvador, pero sigue siendo dominado por deseos personales, buscando autoorientación y rechazando el liderazgo del Espíritu Santo. Estos individuos no se esfuerzan por crecer en la fe o por eliminar el pecado de sus vidas. En lugar de eso, se vanaglorian de su supuesta salvación y bondad, mientras continúan entregándose a comportamientos pecaminosos. Reconocen a Jesús como Salvador, buscando asegurar un lugar en el cielo, pero se niegan a aceptarlo como Señor de sus vidas, resistiendo a sus orientaciones y enseñanzas. Estos individuos caen en el error de creer que una única confesión de pecados y la aceptación de Jesús como Salvador son suficientes para absolverlos de todas las transgresiones, permitiéndoles continuar viviendo de forma similar a los no creyentes, con la expectativa de ser aceptados en el cielo, a pesar de su persistente desobediencia y conductas inmorales. Por otro lado, un verdadero cristiano puede cometer errores y fallos en su viaje espiritual, pero siente genuino arrepentimiento por sus acciones pecaminosas. Buscan a Dios para obtener perdón y se esfuerzan seriamente para no cometer los mismos errores de nuevo, empeñándose para no caer repetidamente en los mismos pecados. Un segundo indicativo de una fe no genuina es cuando los mandamientos de Dios son percibidos como una carga. Estas personas reciben de buena gana las bendiciones mencionadas en la Biblia, pero resisten a sus orientaciones. Tales falsos cristianos a menudo prefieren sus vidas anteriores en vez del camino transformador con Cristo. Ven las enseñanzas bíblicas como una restricción, deseando el cielo, pero reacios a seguir la orientación del Espíritu Santo. Ignoran la enseñanza de Romanos 8, versículo 14, que dice que solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos. Se cree que una de las razones para esta actitud es el amor por el mundo y todo lo que ofrece. Conforme la enseñanza de 1 Juan 2, versículo 15, no debemos amar el mundo ni las cosas que en él existen. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. De manera más sencilla, este versículo nos aconseja no poner nuestro amor en cosas mundanas, posesiones materiales o deseos terrenales. En su lugar, nuestro amor debe ser dedicado a Dios. Si alguien está excesivamente apegado a las cosas del mundo, esto indica que tal persona no ama verdaderamente a Dios. Es una advertencia de que nuestro principal enfoque y devoción deben estar dirigidos a Dios, y no a deseos terrenales o materialistas.
Muchas personas repiten frases religiosas conocidas que pueden engañar a otros, pero nunca a Dios, que conoce las verdaderas intenciones del corazón. Quieren disfrutar de las promesas contenidas en la Biblia sin adherirse a sus leyes, apreciando la idea de estas reglas, pero sin el compromiso de incorporarlas en su estilo de vida. Juan el Bautista advirtió a los fariseos en Lucas 3, versículo 8, a demostrar señales tangibles de arrepentimiento, si eran verdaderamente descendientes de Abraham. Cualquier persona que profesa creer en Dios y no refleja su carácter es, en esencia, un falso cristiano. Como hijos de Dios, sus atributos deberían ser evidentes en nosotros. Primera Juan 3 nos alerta sobre la realidad de nuestros tiempos, advirtiendo sobre la presencia de falsos cristianos entre nosotros. Primera Juan 3, versículos 4 a 10 dice: quien comete pecado también transgrede la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Y ustedes saben que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Quien permanece en Él no peca, quien peca no lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. Quien practica la justicia es justo, así como Él es justo. Quien comete pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para este propósito el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. La pasaje bíblica enfatiza una verdad incuestionable. Un verdadero hijo de Dios conduce su vida en la justicia, mientras que un hijo del diablo no lo hace. El mensaje de Juan está en completa armonía con las enseñanzas más amplias de las Escrituras, resaltando que un estilo de vida marcado por el pecado continuo es incompatible con una vida fundamentada en Jesucristo. Un auténtico cristiano puede, temporalmente, desviarse hacia un camino de pecado, pero la esencia de la vida cristiana es un movimiento progresivo hacia la piedad y alejamiento del pecado. La vida cristiana se caracteriza por la incorporación de las enseñanzas y el estilo de vida de Cristo, manteniendo una relación íntima con Él. Un verdadero creyente no persistirá voluntariamente en actos pecaminosos tras recibir la salvación. Ciertas doctrinas equivocadas sugieren que una vez salvado es posible vivir como se desee. Sin embargo, esa visión es errónea, pues el don de la salvación de Cristo no es un permiso para pecar. No podemos continuar en el pecado bajo la premisa de que la gracia deberá superabundar. Conforme Romanos 6, versículos 1 y 2 preguntan: ¿qué diremos entonces? ¿Debemos continuar en el pecado para que la gracia pueda abundar? Ciertamente no, como nosotros, que hemos muerto para el pecado, viviremos aún en él. La gracia de Dios nunca fue y nunca será un pase libre para cometer pecados, y nunca fue intencionada para ser una licencia para comportamiento pecaminoso. Jesús no se sacrificó por nuestros pecados para darnos un pase libre para vivir como queramos. No enfrentó la cruz para que pudiéramos rendirnos a nuestros impulsos básicos. La gracia de Dios no es un aval para el pecado. Esta concepción contradice la esencia de las Escrituras, que consistentemente nos exhortan a enfrentar el pecado de manera decisiva e implacable. La Biblia enseña consistentemente a no entregarnos al pecado, sino a esforzarnos por eliminarlo de nuestras vidas. Permítanme compartir dos versículos que aclaran la verdadera naturaleza de la gracia de Dios y sus enseñanzas. Tito 2, versículos 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y las pasiones mundanas y a vivir de manera sobria, justa y piadosa en este presente siglo. Estos versículos enfatizan que la gracia de Dios no solo nos ofrece salvación, sino que también nos capacita para resistir al pecado. Nos instruye a rechazar la impiedad y los deseos mundanos. En otras palabras, la gracia de Dios no es un pase libre para el pecado, sino un poder que nos habilita para abandonar toda injusticia e iniquidad.
La gracia de Dios es una fuerza que nos ayuda a liberarnos de los pecados que nos agobian. Debemos ver esta gracia no como una licencia para pecar, sino como un mentor, una guía que toma nuestra mano y nos asegura que podemos resistir las tentaciones. Ser cristiano va más allá de simplemente invocar el nombre del Señor. Conforme a Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tener un nombre bíblico, poseer una Biblia o asistir a la iglesia no son suficientes para definir a alguien como cristiano. Ser cristiano involucra aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios y su Señor y Salvador personal, abrazar la cruz diariamente y seguir el camino de Jesús. Eres cristiano cuando el carácter de Cristo se refleja en tus acciones. En última instancia, es hacer la voluntad de Dios lo que verdaderamente define a alguien como cristiano. Imaginemos un momento glorioso por el cual todos anhelamos, el día en que lleguemos al cielo y escuchemos a Jesús decirnos, bien hecho, siervo bueno y fiel. A veces, acostado en la cama por la noche, imagino ese día maravilloso. Será el momento en que finalmente encontremos a nuestro Señor y Salvador cara a cara y recibamos nuestra recompensa por la fidelidad en Él. Este pensamiento inspira y motiva a vivir una vida alineada con las enseñanzas de Cristo en la expectativa de ese encuentro celestial.